Ahí sí, ¿cómo estás, Felipe? Sí. Hola Felipe, bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás ahí? Bien, bien, bien. Deja acomodar esto aquí. Sí, no hay problema. Si estamos bien, Ahí estamos. sí. Sí. Nos ven bien al público, a ver si alguien nos puede decir. ¿Nos escuchan bien? Saludos ahí a Stockal Fit, que nos mandó un saludo. Así que, bueno, Felipe, preséntese aquí ante el público. Bueno, para los que no me conocen, soy Felipe Montesino, soy preparador físico, estudiante de Ciencias del Deporte y bueno, también soy el administrador de la página de Ciencias del Deporte y Salud. Genial, ahí ojalá lo sigan también. Y bueno, primero que todo, oye, ¿has sido bien activo aquí en este tema de las redes sociales? ¿Son un grupo ustedes? No, mira, te cuento un poquito. Bueno, todo esto surgió por un tema de la universidad. Teníamos que crear un tipo como de infografía. Perfecto. Y bueno, a mí me tocó que tenía que hacer una infografía sobre el entrenamiento de fuerza en niños. Y subí la infografía a la página, a la mía, a la personal, y tuvo buena aceptación. Y Ya. por ahí un profe también, que Eduardo Guzmán, me dijo que podía hacer un tema de la página y todo, porque él tiene una también, que es AFI Salud. Y bueno, me dije yo, voy a intentarlo y todo. Y la verdad tuvo buena aceptación igual, en pocos meses, hartos seguidores. Sí, sí, Así que eso es súper interesante eso y motivante también para todos nosotros crear tantos seguidores en este tiempo. Así que, bueno, después vamos a entrar un poquito a este tema ya que nos ponen el título y bueno, ¿qué podemos partir diciendo que obviamente que el rendimiento es un tema que es de prácticamente de etapas que son de muy niños y bueno, ¿cuáles serían estas edades más o menos madurativas hasta llegar al profesionalismo partiendo de la base? sí, mira, eh, primero decir que cuando nosotros nos dedicamos, en este caso el mío, que el entrenamiento, ¿cierto? Tanto a deportistas como ya más consagrados, ¿cierto? O deportistas que están iniciando, es como la eterna discusión, ¿en qué nos fijamos? Si en los papers o en la práctica. Y la verdad es que hay que saber, ¿cierto? Matizar un poco, porque una cosa de lo que dice el papel, el papel aguanta mucho, como se dice, Así es. y podemos leer un estudio, pues tenemos que saber extrapolarlo a la realidad de nosotros. Por ejemplo, en todo, en nutrición, en todo el entrenamiento, en todo. Y hay un autor que me gusta mucho a mí, que es el profe Anselmi, argentino, y bueno, se dedica más al fútbol, pero él, en uno de sus libros que él escribió, separa estas etapas formativas, por llamarlo así, hasta llegar al profesionalismo, que serían tres etapas como la principal, y esta etapa después se van a subdividir en otras etapas. Y tendríamos la infantil, que va de los 6 a los 12 años, que aquí en Chile lamentablemente no existe a nivel sudamericano. Tenemos la juvenil, que es de los 13 a los 20 años, y después tendríamos la profesional, ¿ya? Efectivamente. Y estas las vamos a ir dividiendo, ¿cierto? Tanto a nivel técnico, táctico, fisiológico, físico-motor y mental, en subdivisiones, ¿ya? Y vamos a tener la infantil, que se va a dividir en tres como subfases, que va a ser de los 6 a los 8, de los 8 a los 10 y de los 10 a los 12, ¿ya? Y aquí quiero hacer como un hincapié que lo ideal sería hacer estas subdivisiones y no como lo que se ve en el típico colegio o en los clubes amateur, que juntan a todos los niños de la básica en un lado y a los niños de la media en otro En lado. otro lado, Y efectivamente. tenemos que saber que, bueno, la verdad, había preparado como un tipo de diapo, pero no soy muy pillo en acá en el Instagram para colocarla para que se hubiese entendido un poco mejor. Pero Pone tu cámara al computador si lo tienes ahí y se ve eh, para el... sí, a ver si lo puedo sacar. Son problemas técnicos que tenemos. No, de nada. Sí, lo importante es pasarlo bien y aprender en este proceso. Acá lo escucha bien. Sí, ahí yo te escucho. Ya, mira, por ejemplo, acá lo que yo te decía es que la infantil, ¿cierto? La dividíamos en tres fases y la juvenil en tres fases más, que iría entre Efectivamente. los 13 a 14 años, en los 15 a los 16 años, los 17 a 19 años. Y después, ¿cierto? Llegamos a lo que es el profesionalismo.
obviamente tenemos que saber también dividir cuál es la edad biológica y la edad cronológica, ¿ya? Claro. Estos rangos de edades son edad cronológica, pero por ejemplo un técnico, un entrenador, un preparador físico, licenciado en ciencias del deporte, ¿cierto? Que ya conozca a su alumno, a su estudiante, a su entrenado, ya puede hacer como esa diferenciación. Y por lo que le decía, que no sería lo lógico, ¿cierto?, juntar con los niños de básica en un grupo y los de media en otro grupo. Ya que si vemos acá este cuadrito, que es súper bueno, que se lo robé también al profe Anselmi, es que, por ejemplo, si te das cuenta, acá en la fase psicológica, tenemos de los 6 a los 8 años una fase egocéntrica, el niño piensa que todo gira en torno a él, que su concentración es muy limitada, y si lo comparamos, por ejemplo, a la fase infantil 3, ¿cierto?, que sería de los 10 a 12 años, ya el niño empieza a tener un pensamiento un poco más concreto, más abstracto, se concentra un poquito más, por lo tanto, mezclarlos a todos ellos, hablando solamente psicológicamente, obviamente, no sería lo ideal. Y lamentablemente aquí en Chile las políticas no acompañan mucho. Claro. Por lo tanto, sería bueno tener este cuadrito y ir como un poco como diferenciando, ¿cierto?, en la edad en que está el niño y ir trabajando con ellos aparte. Claro, ahí ya sería un rol de cada uno, de cada profesional también aplicar este conocimiento y llevarlo a la práctica, que eso también es un poco más complicado porque de otra forma los niños son variables a edad y eso hay que conjugarlo como profesional, pero es súper importante esto separar porque de otra forma se lleva a la práctica y nos va a ayudar a este proceso. Por otro lado, también tenemos a los niños y niñas que ya al principio un niño y una niña podemos decir que no, hasta la primera menarca, por lo que tengo entendido fisiológicamente, no hay mucha diferencia, pero de ahí hacia adelante ya empezamos los grandes cambios. Pero sin embargo hay una diferencia entre lo que podemos ver en la actualidad, ¿cierto? Que los niños hoy en día no salen a la calle o juegan. Yo soy de Valparaíso, por ende el cerro es una actividad muy para nosotros común, caminar, subir y bajar escaleras. Y los niños, en este caso, en la casa, jugando PlayStation o en la tablet de una u otra forma, es súper importante que cómo afecta esto. Entonces, ¿cómo lo ves tú también este tema importante? Sí, es una pregunta súper buena, la verdad, y yo antes de meterme en todo este cuento de lo que me encanta lo que es el entrenamiento con niños, era como muy llevado a la idea de los papers. Y por ejemplo, los papers no te lo dicen todo. Por ejemplo, tuve la suerte hace como 2 años atrás, ir a una charla que hicieron los de la AFA en Argentina, que hablaban sobre el fútbol, y ellos, te voy a mostrar, ¿no?, porque también tenía esto como presentado en una diapo, pero la tecnología, no soy bien pillo en esto, y la verdad. De no. Por ejemplo, acá, esta imagen es como muy fuerte, pero a lo mejor es importante mostrarla porque un paper no te va a decir a ti qué haces tú con un niño que es golpeado en su casa, que ha abusado, que el papá es alcohólico, qué sé yo. Y a comparación al lado, ¿cierto?, sale un niño de la escuela del Arsenal, que es una de las mejores escuelas a nivel mundial, junto con la del Ajax, ¿cierto?, con la del Manchester, que sacan buenos jugadores. Y por ejemplo, típico que el entrenador está en la cancha, ¿cierto? El niño de por sí llega a jugar solamente y lo reta, el niño lo pasa mal, y más encima uno no sabe que vamos viendo más adelante que cómo juega el papel de la psicología, el tema de las decisiones, y que el niño en verdad no está concentrado en lo que es el deporte, sino que está concentrado, escucha, a lo mejor mi papá va a llegar curado, le va a pegar a mi hermano, le va a pegar, no sé, a mi mamá. Por lo tanto, la concentración ahí es un tema sumamente importante. Ahora, como tú dices, que también es súper importante recalcar que antiguamente los niños se lo pasaban jugando en la calle, ¿cierto? Yo creo que fue una de las últimas ya generaciones, tengo 24 años, de lo que salía a jugar a la calle, la escondía, la tiña y todo. Ahora ya tenemos como la
la desgracia, ¿cierto?, de la tecnología, que no la sabemos ocupar y que los niños se lo pasan jugando en el celular, en la tablet, y está comprobado que la personalidad del niño se cambia a través de las pantallas. Son niños que son más reprimidos, por llamarlo así, no se saben expresar bien. Y tenemos la otra realidad también, que son los niños que tienen que trabajar. Los niños que a lo mejor les gusta el deporte y que igual entrenan, lamentablemente tienen que ser el sustento de su hogar, tienen que los mandan a trabajar, ¿cierto? Y al final tenemos que ir viendo todo eso, o también el ejemplo de que los papás trabajan todo el día y el niño está solo todo el día en su casa. Por lo tanto, si nos podemos como a desglosar, yo creo que nos saldría una clase entera, y la idea es tocar varios puntos que tenemos solamente una hora. Y mira, por ejemplo, tenemos el caso de Charles Arangui, que cuando pasó el tema de que con Claudio Bravo y todo el cuento, a él le ofrecieron la capitanía, y por ahí la prensa decía que le daba miedo y todo. Y ahí Charles dijo, me da risa que hablen de miedo, vivo hace 30 años en la población. Y bueno, ahí te dice todo, el contexto hoy en día de los futbolistas y no tanto de los deportistas, no tanto en el fútbol, ya sea el handball, el básquetbol, el voleibol. Gran parte de los futbolistas hoy en día vienen de una parte como de escasos recursos, que no la han tenido fácil. Por lo tanto, la personalidad de ellos también juega un papel importante. Y hablando tiempo atrás, he tenido la posibilidad de hablar con grandes profesores, tanto acá a nivel nacional como internacional. Y el otro día, hablando con el psicólogo de Huachipato del primer equipo, el profe Rolando Sepúlveda, hablábamos el tema de cómo jugaba la psicología a los jugadores juveniles que los suben al primer equipo. Y por ejemplo, él decía que por obligación tiene que jugar Call of Duty, el PUC, todos estos juegos que están como de moda, para poder llegar a los juveniles y partiendo a hablarles por el juego. Oye, mira, ¿sabes qué? Este personaje lo tengo y no sé, y hablamos, ¿cierto? Y jugamos juntos, y ahí empezar a preguntarle cosas de lo que ellos están pasando. Y respecto al tema de los niños y niñas, es sumamente buen tema también, porque acá en Chile ahora no se da tanto, ¿cierto?, de que la niña se vea como juzgada porque hace actividad física. Pero antiguamente sí pasaba, por ejemplo, no sé, porque la niña no podía jugar a la pelota, que no podía jugar básquetbol, que se veía como feo, que le decían la machota y todo ese cuento. Hoy en día, menos mal, ha ido todo evolucionando, y también por el contexto social que estamos hoy en día como país también. Claro. Y claro, como tú dices, claro, ya después que la niña tiene su menarquia, de por sí como que deja de jugar un poco o de practicar deporte por el tema de que empiezan las hormonas, ¿cierto? Empiezan a crecer un poco más lo que son los senos, empieza a convertirse más en mujer, y por lo tanto no le gusta a lo mejor compartir los camarines como lo hacen los hombres, que son como más salvajes, no le gusta que la miren. Por lo tanto, es un tema súper bueno también. Por ejemplo, ahora los Juegos Olímpicos que se venían, no sé si son estos o los próximos, la idea es que sea 50% deportistas masculinos y 50% deportistas femeninas, por el mismo tema de que la mujer no se sienta tampoco pasada a llevar, ni qué sé yo. Por lo tanto, es bueno el tema, tanto para hablar. Sí, teniendo en cuenta que tenemos a la rojita femenina, que tiene grandes exponentes, como Christian Endel, ¿cierto?, que está catalogada como una de las mejores arqueras del mundo, jugando en el Paris Saint-Germain. Pasando a otro tema, también tenemos otro proceso que es súper complicado. Es cierto que vimos este tema familiar, pero también viene el tema cuando los entrenadores o los colegas empiezan a buscar rendimiento, rendir, y empiezan a saltarse estos procesos que son tan importantes. Y en Chile el rendir, por eso la medalla o el ser primer lugar, segundo, tercero, es lo que vale, y muchas veces en el largo proceso, en el largo aliento de este desarrollo profesional o deportivo, que de una forma parte primero recreativo y después va tomando el camino, se saltan estos procesos, y si tú no ganas, pasan ahí los temas. Cuéntame un poquito cómo has visto eso, qué opinión tienes. Sí, bueno, como te decía el otro día que estábamos hablando, muchos profes se juegan la Champions, la final del mundo, Sí. en cancha tierra.
y lamentablemente si lo llevamos como a todo un núcleo eh, psicosocial, ¿cierto? Como ya te decía anteriormente, que al final, claro, estamos entrenando futuros deportistas, pero también estamos entrenando a personas. Y por lo tanto, claro, como tú dices, lamentablemente muchos entrenadores, y esto pasa no solamente a nivel amateur, sino que se ve mucho también a nivel profesional, que a los profes, por ejemplo, ya de la sub 12, sub 15, qué sé yo, le exigen ganar, y si no ganan, los cortan. Por lo tanto, ellos ¿qué es lo que hacen? Se saltan algunas fases, por ejemplo, idealmente que el niño primero sepa saltar antes que cabecear un balón. Hoy en día nos damos cuenta que a los niños no les enseñan a saltar, que les enseñan más que nada lo que es como el juego en sí, y se preocupan mucho del marcador. En Europa esto no pasa mucho, es más que nada que el niño tenga ciertos los roces necesarios para llevarlo a la alta competencia, pero no aquí como a nivel sudamericano. Por lo tanto, la típica pregunta que hacen es que si importa el resultado o no en el fútbol formativo, o en el básquetbol, o en el voleibol, en cualquier deporte, y algunos te van a decir, no, no importa, si lo que es que el niño la pase bien y qué sé yo. Y otros te dicen, no, que hay que ganar, que el niño tiene que ganar, enseñarle a ganar, que si gana va a ir para el primer equipo y todo el cuento. Y la verdad es que sí, el marcador, el resultado final va a importar, porque obviamente, como te decía, estamos entrenando a futuros deportistas, pero al mismo tiempo también no tiene que ser como que si no ganan, no sirven. Por ejemplo, ¿qué se veía antes? Que yo ya, por suerte, no lo he visto tanto, que si el equipo perdía el de los niños, más encima los castigaban y los mandaban a trotar, no sé, ya, 20 vueltas a la cancha y a todo el sol. Por lo tanto, eso ya no se ve tanto. Lo que sí se ve mucho es que le gritan a los niños mucho los profes. Eh, Tiempo atrás, bueno, yo soy de acá de un pueblito del Maule, que se llama San Javier, y andaba un día rodando en el estadio, otro antes que pasara todo el tema de la cuarentena, y escuchaba a los profes de la selección de San Javier cómo gritoneaban a los niños chicos. O lo gritoneaban de una manera, pero peor que un adulto. Claro. Y los papáis y todo el cuento. O sea, yo creo que todos nos damos cuenta cuando nos equivocamos. Tengáis la edad que tengáis, si soy un niño chico, no, te das cuenta igual si te equivocas. Y más encima que la presión de que ya tus compañeros te están presionando que pucha te equivocaste, más encima que el profe te rete, te gritonee, le estamos sumando mucho lo que es la presión al niño. Al final el niño tampoco va a querer jugar, pues después cuando le toque jugar. Por ejemplo, ¿y qué estrategia recomendarías tú, por ejemplo, ahí educar obviamente, tú como profesor de fútbol también, educas a los padres, por ejemplo? Es una buena estrategia decir, tranquilo, paciencia, tener reuniones con ellos, vamos por buen camino. Si bien no hay buenos resultados, eso no significa que el proceso sea malo, por Sí, ejemplo. idealmente yo creo que en todo lo que os pasa, que más de un papá tiene como el sueño frustrado de haber querido ser futbolista o basquetbolista o handbolista. Esto lo podemos llevar a cualquier deporte. Sí, de hecho, los papás llevan al niño a jugar los primeros deportes que ellos quieran. Por lo tanto, y el típico papá que quiere que, no sé, pues, que el niño sea jugador profesional y poco menos lo obliga a jugar a la pelota, y más encima que pierda. Yo he visto niños que los retan. Entonces, ¿cómo lo estás dando? Es un juego, ¿cachai? O sea, Claro, y hay que hablar que el resultado no importa, que los primeros años son para compartir, que el niño sepa las reglas, qué sé yo, que sepa jugar, pero que la obligación no es ganar, sino que es un sinfín de cosas que el resultado, como te decía, va a ser una más, pero no va a condicionar todo un proceso. Y, por ejemplo, lo que se compara, por ejemplo, el típico fútbol nacional, que cambia entrenadores, los equipos cada un año, 2 años, y se van en mal y todo el cuento. Si lo llevamos eso a Europa, por ejemplo, existen procesos formativos. Un entrenador fácilmente puede estar 3, 4, 5 años, y ese entrenador se hace cargo de todo el proceso que va de las inferiores. En cambio, acá en Chile, por ejemplo, no pasa mucho. Pero si quisiéramos como sacar ciertos buenos jugadores a futuro, idealmente que el profe y que los dirigentes también son los que exigen los resultados en el fútbol inferior, formativo,
sepan que si el niño pierde, que no importa, porque el objetivo va a ser sacar buenos jugadores al primer equipo. Y no que, por ejemplo, en el fútbol nosotros, antes que pasara la selección dorada y todos los cuentos, nosotros jugábamos con Brasil, Argentina, y decíamos, pucha, vamos a perder 5-0, 3-0, pero si nos dábamos cuenta, en la sub-15, por ejemplo, o sub-17, los partidos con selecciones potentes, por llamarlo así, eran muy parejos. Y uno se preguntaba, Claro. ¿en qué momento nos sacan tanta ventaja? Y ahí estaba, que los profesores, los entrenadores que estaban a cargo de las selecciones inferiores, era como que se salvaban ellos. Da igual cómo llegaba el cabro chico al final después de la temporada, si llegaba reventado o no. Y ahí también es cuando uno podría dar como el ejemplo de las eternas promesas que hay en el fútbol chileno, que lamentablemente se van, no sé, a los 18, 19 años, un proceso formativo bueno debería durar hasta los 21 años. Y se va como eterna promesa y después llega, no sé, pues, en 5 años más a Chile a jugar en segunda división. Sin Sí, desmerecer, eso, obviamente, la segunda división. En cambio, en Europa, el niño puede terminar el proceso bien, porque un futbolista a los 21 años en Europa, los grandes clubes están allá, por lo tanto no se mueve mucho. En cambio, si un niño, un joven, ¿cierto?, de 19 años se va a Europa o a México, que es la típica ahora, eh, no está bien preparado, lamentablemente, para emigrar. Y al final, después el resultado ya lo sabemos. claro. También hay otro tema importante que es la brecha económica, porque de una u otra forma, cuando hablamos de la clase social un poquito más alta, ¿cierto? Primero que todo, los niños tienen un acceso a distintos deportes, que lo ideal es darle el repertorio motor. Antes de llegar a esta edad como ya donde se decida que más o menos es a los 10 años donde decide, donde se ve que es bueno prácticamente o tiene las capacidades ya para decir, sí, por acá es tu camino, elígelo tú. Y cómo influye estos repertorios de distintos deportes en este niño. También es importante dejarlo que tratemos de que el niño elija, ¿ya? Porque de una otra forma uno, como tú mismo lo dijiste, muchos padres tienen ese sueño frustrado de querer que este niño sea futbolista, pero a lo mejor al niño le gusta perfectamente el básquetbol y tiene todas las herramientas para ser Claro. basquetbolista y el mejor de su categoría y a lo mejor del mundo. Uno nunca sabe si ese es el tema y por eso hay que potenciarlo. Y bueno, en Europa, a diferencia de Chile, ¿cuál es, aparte de este que tú recién lo nombraste con el tema de los entrenadores, ¿cierto? Que se hacen cargo, ¿qué otro proceso crees tú que hace y que marca la diferencia con nuestros deportistas a largo aliento? Mira, la verdad, en Europa nos sacan, pero años luz de distancia, lamentablemente, a comparación con Sudamérica. No digamos que Chile es el malo, que hace malas gestiones, sino que esto es como a nivel sudamericano, se hacen malas gestiones en todo. Y, por ejemplo, en Europa el deporte como formativo comienza a los 6 años aproximadamente, 5 o 6 años. Obviamente, como tú decías, ¿cierto? Que si el niño está en un club de handball o en un club de básquetbol, que no juegue solamente eso, sino que también pase por diversos deportes. De hecho, los deportistas olímpicos han pasado por 3 4 deportes, es como la media. Por lo tanto, para que nos hagamos una idea, que antes de, no sé, de ser campeón de oro olímpico, pasó por 3 o 4 deportes que se dio cuenta que no era lo de él y llegó al deporte donde sí dio fruto. Por lo tanto, como te decía, ¿cierto? Que en Europa comienzan los procesos a los 6 años, acá en Sudamérica aproximadamente comienzan a los 12 años, por lo tanto ya están sacando como 6 años de ventaja. Y por ejemplo, y que el niño esté en un club, porque si el niño está en un club, ¿quién va a ser el profe? El típico en el amateur, ¿cierto? Que se ve, que el papá es un profe, que no tiene idea de lo que está haciendo, que más que nada es como formar a los niños en la cancha, y ya jueguen, pero no hay como un profesional de verdad que está a cargo del proceso que se está llevando. Por ejemplo, en Europa se dieron cuenta que acá en Sudamérica todavía no se dan cuenta que los niños estaban como jugando mucho con el tema del celular y todo el cuento. Y Claro. ellos en las canchas de entrenamiento al lado hicieron como una especie como de potero y pusieron, no sé, unas cuerdas que treparan los niños, que saltaran, pusieron unos troncos que saltaran. Por lo tanto, las habilidades motrices básicas, por llamarlo así, se veían beneficiadas antes de entrenar. Antes de entrenar pasaba una media hora
y era como que trepaban los niños, escalaban, que era como su calentamiento, entre comillas, y después pasaban a la cancha y hacían lo que tenían que hacer. Acá en Sudamérica todavía no llegamos a eso, y obviamente igual el tema económico igual afecta. Por lo tanto, eh, yo creo que igual se podría hacer, a lo mejor ingeniársela de alguna otra manera, pero se podría, la verdad, yo creo que se podría. Claro. Paréntesis, vamos a saludar aquí a Pim Jim Imagen, un saludo a Alexis Díaz, a Eduardo-11-. Gracias, Toycal.fit. Muchas gracias por la respuesta que nos escuchaba bien, por si acaso. Así que también habían otros saludos rápidamente. Así que, bueno, preguntándote a ti con tu experiencia, porque tú, por ejemplo, ¿con quién te has capacitado? Un poco, paréntesis, un poco para que nos cuentes un poquito más de eso, de con quién has ido a charlas, estudiado un poco más, porque se nota que sabes harto, entonces es importante escuchar eso, con quién te has capacitado. Mira, la verdad, yo con el tema yo siempre he estado ligado al tema del culturismo, la verdad. ¿Ya? El culturismo, el crossfit, esa ha sido como siempre mi área. Y resulta que ahora en ciencia del deporte, la tesis me tocó evaluar el perfil fuerza-velocidad en deportes de Perfecto. equipo. Primero no sabía lo que era el perfil fuerza-velocidad, no sabía nada de deportes de equipo, y dije yo, pucha, tengo que empezar a estudiar, hice un diplomado, ligado al fútbol, por ahí hice unos cursos también, pero la verdad como que nada me llenaba y encontraba que, por ejemplo, hice unos cursos en el Comité Olímpico, no me gustaron, hice un diplomado en fútbol, tampoco me gustó, no encontré que no enseñaban como lo que de verdad se necesitaba aprender, y aproveché la página de Ciencia del Deporte y le hablé a profe, que pensé que nunca me iban a responder, y empecé a entablar conversación y amistad con ellos. Y, y por ejemplo, no sé, por nombrarte en Argentina al profe Jorge González Guedes, también hicimos un live, hasta el día de hoy tenemos contacto, y fue que él me fue explicando el proceso madurativo, el profe Leandro Lardone, también me fue explicando el tema de que no hay que llevarlo como todo al paper. También he tenido la suerte en la universidad con dos profes que son secos, la verdad, que el profe Cristian Casal y el profe Luis Benavides. Y por lo tanto, por ahí, es más que nada preguntando. Y la tesis ahora la vamos a hacer del perfil fuerza-velocidad horizontal, pero Perfecto. en futbolistas profesionales. Ya tenemos como 15 equipos, tanto de primera como de primera B y segunda división, que están interesados en la tesis, y estamos sumando también más equipos que se interesen, porque aquí en Chile tampoco hay como un estudio que te diga los metros que acelera un futbolista, la potencia que tiene. Por lo tanto, creemos que va a salir un buen paper de pasar y seguir también con el tema de la investigación. Claro. Ahí, Mauro, muchas gracias. Nos felicita, así que agradecido. Y cuéntame un poco, estás haciendo la tesis licenciado en Ciencia de la Actividad Física. Bueno, yo soy también, saqué la carrera acá en la UPLA, aquí en Valparaíso, así que somos colegas, qué buena. ¿Lo sacaste en la USACH o En Santo Tomás, en la ciencia del Santo? deporte y la actividad física. Ah, genial. Es lo mismo. Y bueno, por ahí también algunas charlas, por ejemplo, yo creo que aquí los que están escuchando, todos conocen a Vicente Ormazábal, que Sí, también está como bien con el tema de la fuerza horizontal, con la evaluación y todo, así que se aprende un poquito de todo. Y de hecho Vicente Ormazábal aprendió del profe Leandro Ardone, y también con el profe Leandro Ardone conversamos harto, así que intento como sacar un poquito de aquí, un poquito de allá, y ir juntando todo y llevarlo a la realidad que tenemos hoy en día. claro. Mira, Muy lo que te quería interesante. mostrar era Dale una más. planificación de la sub-13, sub-14 de Argentino Junior. Que esto es lo que hacen ellos, eh, lo que se hace como una semana tipo, por ejemplo, de ¿Ya? competición. Tenemos el día lunes, ¿cierto? Que hacen preventivo y recuperación, y lo separan en tres áreas, que sería el área kinésica preventiva, que son 30 minutos, el aeróbico intervalo, ¿cierto? Intermitente a través del juego, que serían 30 minutos, flexibilidad, movilidad, elasticidad, que le dan 20 minutos. Por ahí también hay algunos profes que son como muy amantes de lo que es la movilidad, la flexibilidad,
como hay otros profes también que, por ejemplo, tiempo atrás conversaba con la entrenadora del primer equipo de la selección de handball de Argentina. ¿Ya? Y ella me decía que no trabajaba mucho lo que era el tema de la flexibilidad. De hecho, decía que las deportistas más viejas entrenaban flexibilidad, se quedaban, no sé, elongando antes de entrenar igual. Y que decía que le iba bien, pero que las deportistas como las más jóvenes no están ni ahí, por decirlo así, como en palabras chilenas, ¿cierto? Con el tema de la flexibilidad. Y que tampoco nunca se lesionaban y todo el cuento. Obviamente esto es una opinión también, pues si cada profe sabe, tiene su metodología, como muchos dicen, no hay una receta mágica, pero sí es válido escuchar como lo que hacen los demás, y también si estás en una selección, es válido escucharlo. Y lo que sí decía que, por ejemplo, las más antiguas trabajaban lo que era la flexibilidad y las más nuevas no la trabajaban. Y lo que sí hacía ella, que ya las que querían trabajar, lo dejaban como tarea para la casa. Perfecto. Y ahí entrenaban y todo. De hecho, yo tengo esa misma metodología con mis alumnas y alumnos cuando hago las clases de funcional. Yo prefiero que si el músculo hizo su contracción, genere sus procesos. Ahora, ojo, la elongación hoy en día se está demostrando que da lo mismo si la haces o no, pero siempre es importante, como todos decimos en esta área, depende. Depende de la persona, Depende. si la acomodo o no, si depende si es antes, durante o después. Entonces, ahí yo prefiero gastarme mi tiempo en el trabajo de fuerza o resistencia, que tiene su técnica, tiene su tiempo, tiene sus variables importantes a conjugar y que de una u otra forma no es tan sencillo. Entonces, gastar un poquito más de tiempo en elongar, prefiero enseñarlo y patalear para la casa. Y así todos felices, genial. Ya hablamos un poquito de este proceso de madurativo, ¿cierto? De la evolución del proceso. Y entramos un poquito ya al rendimiento ya propiamente tal del profesionalismo o el alto rendimiento, que hay que diferenciarlo, que el alto rendimiento depende si el deporte es pagado o no, cierto modo. Entonces, cuéntame un poco ya cuando hay un deportista, da lo mismo, mujer o hombre, ¿cierto? Se entiende, ¿cuáles son los procesos ya que hay que empezar a tomar o a tener en cuenta con él, con este deportista? Sí, mira, cada profesor tiene su metodología, va a tener su staff, ¿cierto? Que va a controlar y todo. Y por ejemplo, hoy en día sabemos que el mejor trabajo es multidisciplinario. Lamentablemente, acá en Chile, en Sudamérica, ¿cierto? Tenemos justo que lo que más nos gusta a nosotros, por ejemplo, a ti y a mí, que es el deporte, ¿cierto? El entrenamiento, donde más hay gente que mete la mano. Sí. Por ejemplo, hasta la Luli estaba viendo cuando estuvo ayer, que se cree entrenadora y según ella tiene un máster en nutrición y todo el cuento. Por lo tanto, es complicado. Ahora, también se entiende cuando un profe, por ejemplo, de un club, no sé, humilde, tiene que ser el psicólogo, el nutricionista, el kinesiólogo, el entrenador. Por lo tanto, ahí es un poco más aceptable, porque es lo que hay. Pero como te digo, idealmente cuando un deportista ya se está ligando al alto rendimiento, al profesionalismo, ¿cierto? Idealmente que cada profesional controle un área específica. Por ejemplo, ¿qué es lo típico que se ve en el deportista ya que está como yéndose al camino de la consagración? Por ejemplo, la nutrición, que el futbolista, por ejemplo, es muy bueno para tomar mate. Y mucho mate te deshidrata. Por lo tanto, esas son como las peleas típicas que hay en los clubes, que no tomes tanto mate, que se debe tomar mate, toma agua, hidrátate, ¿cierto? Tenemos el área médica también, que son las evaluaciones que se hacen antes y durante el entrenamiento, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Que se le hace un electrocardiograma, se revisa el corazón, ¿cierto? Todo el cuento. Vamos a tener la área psicológica, que yo creo que esta es un área que me gusta mucho igual. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos a Rodrigo Caguas, Sí. que es un psicólogo muy seco, que Rodrigo siempre dice que nosotros tenemos un cerebro que es negativo. Por lo tanto, ese cerebro siempre nos quiere proteger. Y idealmente, y se ve que el deportista siempre quiere hacer como la más fácil. Es como, ¿para qué la voy a tocar para adelante si la puedo tocar al arquero para atrás? Es como muy conformista el cerebro, por lo tanto,
ahí, como vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que cómo trabajar a través del coaching el deportista, es también evaluarlo dentro de la cancha y tanto fuera de la cancha. Porque, por ejemplo, tú puedes tener una entrevista con el deportista, en este caso, y tú puedes encontrar que está todo bien, pero entra a la cancha y las tomas de decisiones son malas, se frustra, por lo tanto, todo eso tiene que ser evaluable igual. En el área técnico-táctica también se evalúa, ¿cierto? De que se cumplan con las formaciones, con que el jugador sepa qué hacer cuando pasa al ataque, cuando pasa a la defensa. Y después ya tenemos ya que es como lo típico, ¿cierto? Que es la velocidad, la fuerza, la resistencia, que hoy en día eso ya no necesitas un encoder que vale 2 millones de pesos, o un encoder, ¿cierto? Lineal, rotacional, o plataformas de fuerza, o todo el cuento. Hoy en día con una aplicación, que por ejemplo está Carlos Balsalore, para los que no lo conocen, que tiene muchas aplicaciones que se descargan a través del iPhone, de las tablets, y tú puedes ir evaluando. De hecho, ya la mañana está viendo el valor, que por ejemplo hay un pack que te evalúa el sprint, el salto, y está como a 11.000 pesos chilenos. Hace como una semana atrás estuvieron en oferta, es la aplicación, son súper buenas, están validadas y todo el cuento. Por lo tanto, para una persona que diga que no evalúa porque no tiene los medios, la verdad, 11.000 pesos yo encuentro que es accesible para cualquier entrenador. Claro. Y hablar también sobre el entrenamiento invisible. Yo creo que eso es como lo más complicado, porque por ejemplo, tú puedes tener un deportista, ya está contigo, no sé, en pretemporada una semana a lo mejor, o entrenan turnos dobles, o 2 horas, ¿cierto? Porque tú no sabes lo que hace el resto del día. Por lo tanto, eso es un tema importante igual. Claro, y aquí en Chile el deportista de alto rendimiento trabaja, estudia, que de una forma generan un poquito más de complicaciones porque se estresa, es bien complicado el tema, pero a pesar de todo igual tenemos muy buenos representantes a nivel internacional, entonces eso es importante, como Bárbara Rivero, que a pesar que es mamá, muy admirable, entonces eso también nos da nos da a decir que podemos más como sociedad, como país, para estos deportistas tan rendimientos. Entonces, ¿cómo evalúas tú la fuerza como primera capacidad, por ejemplo? Mira, una pregunta muy buena. Y por ejemplo, nosotros idealmente, y lo que tendríamos que hacer todos, evaluar la fuerza no solamente en colocarle más disco a una barra y levantar, no sé, 200 kilos, como hay muchos libros que estipulan que idealmente un deportista, ¿cierto?, tenga que levantar 2.0 su peso en sentadilla, 1.5 en press banca, en peso muerto. Eso no pasa. Eso es muy complicado encontrar un deportista que, obviamente, que sea del powerlifting o del culturismo, qué sé yo, claro, lo vas a encontrar, pero normalmente no se encuentran esos deportistas que con esos niveles de fuerza. Sí. Por lo tanto, nosotros idealmente evaluar el movimiento. Evaluar el movimiento, por ejemplo, tenemos que evaluar no fuerza, sino el movimiento. Aquí voy con esto. Por ejemplo, un deportista, por ejemplo, que no sé cómo decirlo, pero por ejemplo, liguémoslo al tema de las transferencias. ¿Ya? Se ha demostrado que al hacer transferencia, aquí tengo una presentación, que por ejemplo, esto está como ligado a la fuerza, pero para mejorar el sprint. Acá tenemos como medio de entrenamiento para trabajar lo que es la fuerza horizontal, ¿ya? Que se asocia con el sprint y todo el cuento. Obviamente hay profes que hasta el día de hoy que están en primer equipo de fútbol, por ejemplo, que es lo más común, que hacen sentadillas para mejorar el sprint. Por lo tanto, eso no sería como lo óptimo. O sea, está demostrado que la sentadilla, obviamente, que está enfocada al vector vertical, te va a ayudar, pero en personas que no son deportistas. ¿Ya? Obviamente, si una persona no es deportista, cualquier estímulo que tú le des lo va a mejorar.
Por lo tanto, aquí voy con el movimiento, por ejemplo, ¿sabes? El Vicente Marzal, por ejemplo, aquí en Chile, el profe Leandro Nardone, no sé si te has dado cuenta que trabajan los ejercicios como de fuerza, los derivados de la halterofilia, por ejemplo, pero los transforman a un movimiento específico del deporte. Por ejemplo, hacen, no sé, una cargada, ¿cierto? Un envión, y con no sé, el mismo que hace grima, que termine con la mano, ¿cierto? Que haya una transferencia óptima, que tenga que ver con la musculatura implicada, ¿cierto? El ángulo de movimiento y todo el cuento, que son como estos ejercicios. Yo creo que a todos, yo creo que a todos los conocen estos tipos de ejercicios, que serán como dentro de lo que se puede, como lo más óptimo para ganar mira, por ejemplo, aquí si nos vamos aquí, si te das cuenta la posición de la pierna, como para una salida, como un sprint, algo así, o sea, pero súper bien, sácale el T-Rex, la baja, y le colocáis los brazos como que va acelerando, perfectamente podría ser. Hay diferentes derivaciones, por ejemplo, tenemos esa, estas fotos se las pedí al profe Leandro Ardone, son todas del profe, Yeah. me dijo, no, ni un problema, ocúpala. Tengo esa. Si te das cuenta, estos ejercicios, todos se imaginan que la fuerza se puede trabajar ya, no sé, a los 15 años. La verdad, yo soy un loco por la fuerza, me gusta, leo harto. La fuerza se puede empezar a trabajar ya a partir de los, no sé, 5 años. Obviamente no con una sentadilla ni con todo el cuento, pero tenemos que pensar que nosotros, desde que nacimos, estamos haciendo fuerza. Estamos latiendo el cuello, estamos haciendo fuerza. Nuestros primeros pasos son fuerza. O sea, la velocidad es toda fuerza. Por lo tanto, estos patrones motores serían muy buenos. Tenemos, por ejemplo, ejercicios que vendrían siendo derivados de la halterofilia, ¿cierto? Por ejemplo, con barra. Ahora, si tienes poco espacio, idealmente trabajarlos con mancuernas. Obviamente que tengan similitud con el patrón que queremos mejorar. Claro. Por ejemplo, vamos a tener transferencias positivas, negativas o neutras. Las positivas van a ser cuando se optimiza que el rendimiento, ¿cierto?, del deportista. La neutra va a ser cuando, por ejemplo, no sé, estamos trabajando, queremos mejorar el sprint y estamos haciendo bíceps. No va a interferir negativamente, pero tampoco positivamente, por lo tanto se considera como neutro. Y en cambio, vamos a tener, ¿cierto?, la negativa, que ojo ahí con la negativa, que podemos estar haciendo todo bien. Podemos estar teniendo un gesto técnico muy similar, podemos estar los sistemas energéticos muy similares, la musculatura muy similar, todo bien, pero nos pasamos en la carga. Por lo tanto, al otro día, el deportista va a andar adolorido, lo podemos lesionar. Exacto. Y por lo tanto va a ser negativo, o también sea negativo, por ejemplo, no sé, que queremos mejorar el sprint y lo mandamos, que también lamentablemente se ve mucho, lo mandamos a tratar 45 minutos. Por lo tanto, no van a ser transferencias óptimas, por llamarlo de alguna manera, que favorezcan al deportista. Y por ahí muchos preguntan, ¿cómo planificar eso? Y la verdad, la competición va a marcar la planificación. Por ejemplo, si ya las competencias de por sí algunas eran muy mal organizadas, no sé si te acordáis, por ejemplo, cuando el Liverpool jugó el Mundial de Clubes, tenía que jugar la final en el Mundial de Clubes un día miércoles y tenía un partido, no me acuerdo si era un día antes o un día después. Por lo tanto, tenían que jugar 2 partidos en menos de 24 o 48 horas. Y estamos hablando de una liga, pero... Sí, muy competitiva, claro. Por lo tanto, de por sí, las competencias muchas veces están mal organizadas por gente que no ha pasado por el deporte, por gente que no tiene ni idea. Imagínate ahora por el tema del coronavirus. Claro. Que donde si se juega un partido por semana, ahora van a querer jugar 2 o 3 partidos por semana. Por lo tanto, ¿dónde meto la fuerza? Hay estudios que dicen que, por ejemplo, después de un partido, al día siguiente, en la sangre hay una concentración hormonal mucho más elevada, por lo tanto, podría ser óptimo trabajar la fuerza.
Yo no digo que eso sea la verdad absoluta, puede que salga un profe por ahí y me diga de qué estoy hablando, si ese día es el de descanso. Claro. Y como se dice, ¿cierto? Idealmente ir sacando ideas de diferentes profes y lo que te acomoda a ti, que es lo que es para ti como lo cierto. Y, por ejemplo, en ningún paper vas a encontrar, por ejemplo, el ejercicio que hace el Vicente Ormazábal o el profe Leandro Lardone, cuántas repeticiones o cuántas series. La verdad, yo lo busqué mucho y no lo encontré. Y yo decía, ¿cómo lo calculan ellos? Le hablé al profe Leandro Lardone y me dijo, no, mira Felipe, lo que pasa, me dijo, que son metodologías muy nuevas, por lo tanto, no es como no sé, la hipertrofia, ¿cierto? Que hoy sabemos que a pesar de que hay como repeticiones, ahí sí. Ahí sí. Por ejemplo, con la hipertrofia, que es como rango, ¿cierto? Óptimo de para trabajar la fuerza máxima, como no sabemos esta nueva metodología a cuántas repeticiones. Idealmente, el desplazamiento que sea de 1 metro por segundo. Una vez que el deportista baje esa velocidad, ya no es algo óptimo. Eso es lo que quería preguntar. Dale. Y por lo tanto, por lo que se ha visto, ¿cierto? En Argentina, por ejemplo, que hablo harto con el profe Lea, se ve como entre las 4 y las 6 repeticiones. Perfecto. Obviamente va a depender de todos los deportistas, como tú dijiste, del depende. Por ejemplo, esto ya un niño de 7 años perfectamente lo podría hacer, enfocado a la técnica y con mancuerna, no sé, que pesan menos que una barra olímpica, que son 20 kilos, ¿cierto? Lo puede hacer con un disco, lo puede hacer con una kettlebell. Por lo tanto, hay mucha variedad y se intenta como buscar el mismo gesto técnico. Por ahí algunos preguntan, ¿y qué pasa con el entrenamiento en la arena, o con el entrenamiento en las cuestas, ¿cierto? Que se ve harto también. Y, por ejemplo, mira, aquí tengo como, a priori, como un resumen, que el típico, permiso, Dale, nomás estamos en lo mismo. por ejemplo, el sprint resistido, yo pensé que tenía como harto evidencia científica de que funcionaba. O el mismo empujar un trineo, para el tema, a través de la fuerza, mejorar, por ejemplo, el sprint, la velocidad. Y la verdad que no tiene mucha evidencia. Me llamó mucho la atención. Obviamente, los estudios que como que la avalan son en personas que no son muy entrenadas. Hay que fijarse eso cuando uno lee un paper también, que a qué sujeto se evaluó. Por lo tanto, el sprint resistido, ¿cierto? No sería como algo óptimo. Ojo, idealmente que igual lo hagan, si no porque sea como lo más óptimo, según yo, que no soy nadie tampoco, no se puede hacer. Pero sí sería interesante a lo mejor probar nuevas modalidades de trabajo y que el deportista también le vamos dando más herramientas de después dónde sacar. El hip track, por ejemplo, también que lo he visto que lo trabajan mucho para la activación muscular y todo el cuento, también es muy controversial. Vamos a encontrar estudios que dicen que sí, otros dicen que no, y la verdad, enfocado, por ejemplo, en el tema de la aceleración, no hay tanta evidencia científica tampoco. Lo que sí hay alta evidencia científica, y la verdad es muy noble, no necesita tanto material, son los saltos. Por ejemplo, saltar una pierna, saltar, a lo mejor les puede ir dando variantes, de a lo mejor no utilizar los brazos. Por lo tanto, sería algo noble, es fácil de cuantificar, no necesitan materiales, implementos, por ejemplo, un trineo. No todos los clubes tienen, no sé, imagínate un club de 25 jugadores y tiene 2 trineos. O sea, el descanso va a ser como de cuánto, 10 Claro. minutos. Por lo tanto, tampoco sería como lo óptimo. Hace poco fui a un seminario, salió un profe hablando de las resistencias visibles ultralivianas, que son como un traje de neopreno, que se vean como pesos muy pequeños de 50 gramos, 100 gramos, 150 gramos, y te dan la posibilidad de que tú hagas el gesto técnico con pequeñas cargas. Y la verdad, como algo nuevo, una metodología nueva, no hay mucha evidencia tampoco, pero yo creo que de aquí a unos 5 años más va a haber evidencia muy buena, porque la biomecánica del gesto que tú quieres mejorar, con 100 gramos no será tanto. Por lo tanto, yo creo que sería algo óptimo
obviamente, no sé el valor, me imagino que como es algo nuevo, no creo que sea muy barato, por Claro. lo tanto tampoco, no todos la podrían obtener. Creo que el que las creó es de Argentina, de Córdoba, no estoy seguro, pero a lo mejor al estar cerca también está barata el costo, qué sé yo. Otra cosa que me llamó mucho la atención también es el tema de las cuestas, el tema de la subida, la típica, ¿cierto? Que la pretemporada, de hecho, te podría contar una anécdota, no sé si conoces al Clavito Godoy. Sí, Ya, yo tuve un compañero en un diplomado que él fue jugador del y nos contaba como las pretemporadas del Clavito Godoy, po. ya, Y eran pero sangrientas, sí, po. Por ejemplo, nos contaba que ya se iban como, ponte tú, una pretemporada de 10 días. El día lunes, en la mañana entrenaban fuerza, pero una fuerza como culturista. O ya, sea, full peso muerto, full sentadilla, press banca, igual que un culturista. En ya. la tarde entrenaban en cancha, en realidad de juego, todo el cuento, técnico, táctico, y más encima en la noche le ponían un partido amistoso. O sea, pero no sé si se entiende, pero también es malo, por ejemplo, el clavito, yo creo que en su tiempo igual fue bueno, pero no se ha ido actualizando. Por Claro. lo tanto, es como lo que antiguamente se hacía la pretemporada. La pretemporada era una máquina de picar carne. Y era como la prueba de fuego, que el que sobreviviera a la pretemporada iba a ser como bueno. Y hoy en día nos damos cuenta que no es así. Idealmente una pretemporada sea gradual, no sea como se hacía antiguamente, que a subir cerro y qué sé yo, que íbamos a mejorar el sprint, la velocidad y todo el cuento. Y hoy en día la evidencia científica nos dice que no se mejora. Y aparte, por ejemplo, se decía antiguamente que la cuesta entre más empinada era mejor. Y hoy en día nos podemos dar cuenta que, imagínate, ningún terreno de juego es así. Claro, tiene una pendiente. Por lo tanto, lo que sí hay evidencia en las cuestas es que la aceleración mejora. La aceleración mejora, pero igual es complicado, por ejemplo, cuantificar cuántos metros tengo que subir, a qué altura, por lo tanto, igual es complicado. Claro, Y bueno, como te decía, lo más óptimo sería el tema de ir con componente horizontal, que ahí hay que ver también. eh, Idealmente, cuando estamos en el alto rendimiento, hay poco tiempo para entrenar. Por lo tanto, la transferencia aquí tiene que ir muy ligada con la especificidad deportiva. Y idealmente que el futbolista, igual hoy en día nos damos cuenta que el mismo Bayern Múnich, que antes de la pandemia, los jugadores estaban muy delgados, post pandemia, eran todos musculosos, y ganaban la Goretzka, Champions, y todos aman hoy día al Bayern. claro, Por lo tanto, yo no estoy diciendo que no trabajemos sentadilla, que no trabajemos press banca, tenemos que trabajarlo igual, pero sí agregar ya ejercicios más específicos a la competencia. Imagínate, si ya teníamos poco tiempo para entrenar, si jugábamos toda la semana, imagínate que si vamos a jugar 2 o 3 partidos, más a eso sumarle los partidos de Copa Libertadores, Sudamericana. Por lo tanto, yo creo que sería lo más óptimo ir ya eh, ejercicios más ligados al deporte y obviamente que respeten los patrones de movimiento. claro. Y hablamos, bueno, lo último hablaste harto de un sinfín de cosas, la fuerza, la transferencia, la pliometría, el SEA, que es súper importante hoy en día, y de una u otra forma, ¿cómo lo podemos conjugar a través de la semana, ¿cierto? O cómo podemos empezar ya a ver este tema de la planificación, ¿cierto? Con la toma de decisiones, que es súper importante. Por ejemplo, te pongo un caso que yo también tomé un diplomado en entrenamiento deportivo y nos hablaban que Arturo Vidal, por ejemplo, entrenaba en la mañana con el Barcelona y en la Uh-huh. tarde hacía sus trabajos de fuerza, de pliometría, de resistencia y tenía su preparador físico personal que era el de ex Colo Colo. Entonces te das cuenta que al fin y al cabo de el profesional que se cuida y entrena lo que tiene que ser, siempre va a sacar el máximo rendimiento. Entonces, ¿cómo lo ves tú mezclar estas capacidades de toma de decisiones, por ejemplo? Eh,
cuando Chile perdió el partido con Brasil, con San Paulo, ¿cierto? En Brasil, él dijo, yo no entrené penales. Y después de esto, posteriormente, se ganan 2 finales prácticamente con penales. Entonces, de una forma, el aprendizaje que nos entregó eso fue, y él lo dijo, San Paoli, yo entreno y al final hago los penales para que puedan estar. Entonces, esa toma de decisión, ¿cómo puede ser conjugada en función al rendimiento con las capacidades? Sí, es una buena pregunta. Y como te decía, cada profe, cada entrenador va a tener su modalidad de trabajo. Por ahí, por ejemplo, Mourinho, no, más conocido, ¿cierto? No le gusta mucho lo que es el entrenamiento de la fuerza. Él es más que nada ligado al entrenamiento de que si vamos a jugar fútbol, entrenemos fútbol. Por lo tanto, hacer ejercicios casi siempre con balón. Por ahí hay otros entrenadores que dicen, entrenamos fútbol, pero también tenemos que entrenar la fuerza, tenemos que entrenar la velocidad, o entrenamientos más descontextualizados al deporte, pero que al final igual se van a ver beneficiados. Y el tema de la toma de decisiones, por ejemplo, en Huachipato, que por ejemplo el profe que he compartido yo, Rolando Sepúlveda, él nos cuenta que al final la toma de decisiones va a depender de un sinfín de factores. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo hacen ellos? Ellos lo entrenan antes de entrenar normalmente. ¿Y cómo lo entrenan? Tienen un aparatito bien novedoso que son los leg trainers. No sé si los conocen. Sí. Ya. Tienen Por si los acaso, leg trainers, paréntesis, queda 1 minuto 56, así que cualquier cosa, si se corta, retomamos. ¿Ya? no hay problema. Tienen los leg trainers. El problema es que acá en Chile no tienen un soporte como técnico, por lo tanto tienen que mandarlo a Estados Unidos o a Argentina, creo que es lo más cerca que hay. Tienen los lentes, creo pronunciarlo bien, estereoscopio o algo así, que son lentes que se han visto con los arqueros, que son unos lentes oscuros, que te van como dando pestañazos. Que tenemos también los LED trainers vienen con unas cajitas que te marcan una letra, un número, y según lo que te parezca tienes que tomarlo, tocarlo, y todo eso va a ir mejorando a la toma de decisiones, que esté más concentrado. Sabemos que hoy en día se está más concentrado, va a tomar una mejor decisión. Tenemos también, por ejemplo, lo que te decía yo, el tema de los rondos. Cuando se juntan los futbolistas, ¿cierto?, en un círculo y empiezan a tocar el balón, como al tontito, también estás trabajando, como dijo Guardiola en una entrevista, la toma de decisiones se trabaja tomando decisiones. Y el futbolista con el rondo, ¿qué consigues tú? Que esté pensando pero a full, que esté a quién se la toco, a quién marco. Por lo tanto, sería válido también trabajar si no tenemos implementación, ¿cierto? Como LED Trainer o qué sé yo, software, que hoy en día hasta con la frecuencia cardíaca hay como unos juegos que tú cuando estás calmado, el monito avanza o el autito avanza. A través de los rondos se puede trabajar fácilmente lo que es la toma de decisiones. Obviamente el psicólogo deportivo también, ¿se va a cortar? Sí, se va a cortar. Te llamo el tiro, que está interesante esta parte. Ahora sí. Ahí sí. ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Ya, claro. ¿Dónde hemos quedado? El tema de la toma de decisiones, justo estaba hablando del Barcelona, si no me equivoco. Claro, por ejemplo, Guardiola, él decía que trabajaba la toma de decisiones a través de los rounds. Y que esto no solamente se puede como llevar al primer equipo, sino que lo pueden trabajar los niños ya a partir de los, no sé, 10, 12 años. Ya se podrían trabajar los rondos pequeños, obviamente con pocos jugadores. Y ya que el niño o el deportista empiece a tomar lo que es la toma de decisiones, a quién tocarla, que sepa lo que es el procesar información bajo una presión, que obviamente no va a ser la misma presión que estar con sus compañeros, que jugando contra otro equipo y a estadio lleno, pero sí podría ser un buen como comienzo, ¿cierto? Empezar a trabajar todo este cuento de lo que es la toma de decisiones. Y sabemos que hoy en día el fútbol, el handball, todo lo que es deporte colectivo, una de las cosas más importantes, yo creo, es la toma de decisiones. ¿Tú crees que la toma de decisiones es una transferencia, por ejemplo? Sí. Yeah. Sí, yo creo que podría ser una transferencia porque, por ejemplo, si un deportista
Pero ojo que podría ser una transferencia como de doble filo igual. Ya. ¿Por qué digo yo de doble filo? Porque, como sabemos, tenemos un cerebro que es negativo, ¿cierto? Que nos va a intentar cuidar, nos va a intentar, ¿cierto?, como proteger de todas las amenazas posibles, pero al tener como un entrenamiento óptimo, un deportista bueno, por ejemplo, eh, podría como creerse el cuento, no sé cómo llamarlo, que sí va a tomar como decisiones, va a pensar que siempre esas decisiones van a ser buenas. Y ojo, que muchas veces las decisiones que nosotros tomamos son buenas, pero no nos atrevemos a tomar esa decisión porque pensamos que es mala. Por lo tanto, la confianza del jugador se va a ver bien beneficiada, ¿cierto? La confianza es algo increíble en los deportes de equipo. Pero al mismo tiempo, si te crees mucho el cuento, te puede traicionar también y no sé, vas a pensar que las podías hacer todas, pero en verdad es un trabajo en equipo, por lo tanto, en vez de un aporte, va a ser a lo mejor, como te decía, doble filo y va a terminar a lo mejor embarrándole. Claro. Es importante eso porque de otra forma hoy en día también las transferencias tienen ese pequeño dualidad que se podría decir que muchos dicen que no existe una transferencia, entonces eso va a depender de como tú dijiste el paper, hay que saber leerlo y interpretarlo, porque una cosa es lo que te dice y el otro perfectamente sale al año siguiente o un par de meses y te dice, sabes que el anterior está malo, entonces uno queda como a qué me Claro, elijo. Entonces, importante saber, y lo otro, súper importante saber leer paper, consejo para todo que no es tan sencillo. Hay que leer estadística, la metodología, hay que también interiorizar este tema de leer, porque muchas veces, como conclusión, muchas veces nos vamos al paper, no, es que está el paper esto, y chuta, la ciencia en verdad es para criticarla como profesional, es decir, esto realmente es, a ver, veamos, sí, no, me funcionó, sí, entonces, importante eso. Y, y eso te iba a preguntar, ¿cómo conjugas tú como, con las clases? ¿Cómo lo haces tú en la semana? ¿Cómo lo vas ordenando este tema de la preparación física más la toma de decisiones? va a depender obviamente del profe, como, es como el comodín, depende, ¿cierto? De todo, va a depender de todo, pero por lo que yo he visto con los profes que he tenido contacto con equipos profesionales, obviamente, yo no he tenido como la suerte de trabajar con un equipo profesional, pero sí conozco a muchos profes que están en esa y ellos la toma de decisiones, por ejemplo, que te contaba yo, el tema del trainer, que con los lentes, que los rondos, lo hacen antes del entrenamiento. Perfecto, Por ejemplo, la típica, sí, los penales los patean al final y obviamente es entendible porque lo estamos llevando también a una especificidad, pues siempre cuando te hay un penal importante, ¿cierto? Va a ser después del partido, la fatiga acumulada y todo el cuento. Por lo tanto, yo creo que podría ser óptimo, así como también entrarlo antes también sería óptimo. Y, por ejemplo, el tema de los LED trainer, el tema de los rondos lo ocupan mucho como el calentamiento. Ya calentamiento, un rondo, cada vez vamos agregando más perturbaciones, por llamarlo así de alguna manera, que partimos con un codo al medio, luego son dos, luego son tres, metamos otro balón, saquemos jugadores, los tocamos como comodines, por lo tanto se va como variando, ¿cierto? Y se van buscando como nuevas alternativas, y la idea es cada vez el tema de la toma de decisión y la verdad, todo, ir agregándole complejidad mientras el futbolista lo va dominando. Por ejemplo, nosotros en la universidad tiempo atrás hacíamos antes de que empezara todo el tema del coronavirus, a través de la electromiografía, evaluamos a deportistas, no sé si se escucha, si pegado, ¿no? sí, no, se te escucha. Sí, Dale. y por ejemplo, eh, los deportistas como más consagrados, por llamarlo de alguna manera, había que agregarle perturbaciones, por ejemplo, los tirábamos a la balanza de fuerza, ¿cierto? Porque una balanza de fuerza lo que lo hace. Y ellos controlaban súper bien lo que era el equilibrio y todo el cuento. Por lo tanto, hay que buscar como variaciones que le costaron. ¿Y qué le hacíamos hacer? Un pie, no sé, a lo mejor que levante la mano, cosas para que al final ellos ir como agregando complejidad al ejercicio. Perfecto. Un segundo que nos mandó un saludo, entonces vamos al tiro. A Miguel Alarcón. Un saludo ahí.
que Sí, no. Miguel es un compañero de la universidad. Ah, qué bueno. Viste, ahí tienes un Sí, de hecho colega. con Miguel queremos hacer junto con unos profes un grupo de investigación ¿Ya? y empezar a investigar el tema de los deportes, la metodología y todo el cuento. Así que hay harto proyecto a futuro, la verdad. Perfecto, bien, interesante. Ya, Felipe, yo creo que hemos conversado, dejamos muy claro este tema de la toma de decisión en la preparación física y ojalá te sigan ahí para que te promociones y sigan el curso también de grupo físico. Dele nomás ahí, que siga su página, no sé, porque... Eh, Bueno, ¿Se escucha? ahora sí, sí, ahí sí. Estoy con el internet, pero pésimo. Claro, ¿no? Ya como para ir despidiendo, ¿no es cierto? Idealmente quedo abierto si quieren algún conversatorio como algo, idealmente sea como algo más específico, porque es imposible en una hora tocar cuántos temas tocamos, que hay libros enteros que, por lo tanto, si quieren algún día, no sé, alguna charla de algún tema en específico, ningún problema, cuenten conmigo. Me gusta harto lo que es el tema de la divulgación, podríamos a lo mejor invitar a algunos otros profes, así que no, cualquier cosa, no duden en Ah, contactar. perfecto. Agradecido de tu disposición y de esta entretenida conversación. Así que a nombre de todos, muchas gracias. Y estamos hablando, por si en una de esas seguimos hablando de estos temas de preparación física que son tan entretenidos. Así que un gusto haber conversado contigo. De verdad lo pasé muy bien. Así Qué que bueno. nos estamos viendo en otra ocasión. Chao, también. Chao, Felipe, que estés bien.